El órgano, pasado, presente y futuro. Todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología. El órgano, el rey de los instrumentos. Sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más, en la segunda emisión, mejor dicho, de este programa de El órgano, su historia, su tratado, su estudio de lo que es el órgano y la organografía. Agradezco mucho los comentarios que ya están desde este primer momento, desde este primer programa. Este es el segundo programa, donde continuamos con la historia del órgano. Les leí parte de la historia muy abreviada de lo que viene en el libro que se hizo el material de trabajo para aquellos cursos que se dieron de órgano y liturgia en aquel entonces en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ahí en Mixcoac. Fueron cursos que se hicieron posteriores a los cursos que realizó la curia, donde realmente, bueno, pues ya dejaba mucho que desear. ¿Y por qué hablo? No con dolor ni mucho menos, sino porque algo que se inició de la manera más seria por parte de uno, tratando de convencer a los directivos en aquel entonces, a los directivos o todos los que tenían que ver con esta parte de las autorizaciones. Bueno, pues tenía uno que pasar como que muchos exámenes, ¿no? Muchos niveles, tocar puertas para poder realizar de alguna manera algo que, si lo vemos económicamente, no era lo mejor para uno. Era precisamente el difundir, el dar a conocer todo lo que es la grandeza del órgano litúrgico, porque pues de alguna manera hay que ponernos a pensar en dos cosas. ¿Dónde están los grandes órganos? Pues el único que yo conozco fuera de iglesia, que es el séptimo más grande del mundo, pues es el órgano del Auditorio Nacional. Yo tuve la oportunidad y tengo la marca que le abrí por 3 años consecutivos el concierto, 2003, 2004 y 2005, a Óscar Chávez, en paz descanse. El último año fue cuando conozco también a don Eulalio González Piporro. Yo toco el sábado en la noche, ahí saliendo del auditorio, ya como a las 11, pues los organistas teníamos, no sé si sigan tocando, se tenía la facultad del acceso a poder entrar en el carro por la parte lateral, no pagar estacionamiento, mucho menos para entrar directamente por donde entran los artistas. Pues ahí también uno como artista entraba. Y había dos tipos de organistas en el Auditorio Nacional, los que eran los organistas clásicos, que tocaban, por ejemplo, hacían el opening cuando se autorizaba. El opening es la música previa antes del espectáculo. Los clásicos tocaban en el Cascanueces cuando había alguna ópera, cuando había un evento de ese tipo, vamos a decirlo así, culto. Y yo pertenecía a los organistas populares o de música popular, que por ejemplo hacíamos el opening con otro tipo de música para Óscar Chávez, para los artistas invitados. Por ejemplo, le abrí el concierto al que fue secretario de Cultura del presidente Lula da Silva de Brasil, pues que era un señor de cultura, era alguien que cantaba y que fue invitado aquí. Y bueno, al artista se le preguntaba, se le exponía y se le preguntaba si quería que se tocara el órgano monumental antes. Sí, eran, si mal no recuerdo, 10 minutos antes del concierto. Se daba unos 5 minutos de espacio y entraba ya el artista, iniciaba. Entonces estaba tocando, si el concierto era a las 8, estaba uno subiendo en la plataforma, porque la consola la pusieron en una plataforma que
subía automáticamente y bajaba de igual manera. Y uno interpretaba, tocaba, el órgano está dividido a dos cuerpos, vemos el escenario en el centro, está el ala derecha, el ala izquierda, y bueno, es un órgano que tiene un ligero retraso en contestar, pues por todo lo que tiene que viajar, ya es electromagnético, ya usa electroimanes para poder abrir, liberar el aire en donde se ejecute prácticamente las llaves, las teclas, siempre han sido llaves, ¿no? En este caso antes era mecánico, era por varilla de madera que iba por conexión hacia, estoy hablando de un órgano tubular, ¿eh? Y después ya se hace ese mismo sistema que por el electroimán, por la inversión de la corriente, que usan corriente entre 10 y 12 voltios o 9 y 12 voltios, muy baja, se abre el electroimán para dejar pasar por el secreto la válvula, se abre para que pase el aire por el tubo. En sí quiero enseñarles, bueno, les termino de platicar. Y entonces resulta ser de que en todo ese viaje hay un cierto retraso, no contesta de inmediatamente como cualquier teclado o cualquier órgano Hammond o cualquier Yamaha o cualquier Electron o Viscon, el órgano que sea que te responde de inmediato, no. El tubular tarda, y más cuando hay una distancia muy grande, tarda en contestar, así sea por impulso eléctrico. Cuando es mecánico responde un poquito más rápido y ahí ves que el que está uno tocando y precisamente las varillas se están activando, están bajando para liberar el pequeño fuellecillo, la válvula que se le llama, para que por ahí pase el aire que está en el secreto es donde se conserva, precisamente se llama el secreto, es donde está el viento acumulado que han mandado los fuelles o la propela impulsadora, el motor, bueno, y ahí se queda. Y entonces había que tocar muy concentrado, de memoria, leyendo o no leyendo tu partitura, pero sí, por ejemplo, era un poquito complicado para poder ir a registrar según las obras, porque cada obra, no puedes tocar todo con el mismo registro, entonces las obras pues tenías que ir a registrar, por ejemplo, calcular tus 10 minutos para que, o sea, todo medido, todo profesional. Y bueno, pues una de las piezas con las cuales yo concluyo, poquito antes que comience, ahí conocí a don Seferino Nandayapa, que también acompañó a Oscar Chávez, a los hermanos Morales, a toda esta playa de artistas y don Seferino tocaba muy bien el órgano, por cierto, y el piano. Don Seferino Nandayapa, una persona educadísima, muy chaparrita, pero ahí platicamos un ratito en bambalinas y bueno, esa última vez pues me tocó ver a Oscar Chávez, que vivía muy cerca de mi casa, ahí por la calle de Texas, en la Nápoles. Yo vivía en calle 9, en la San Pedro de los Pinos, en la Nápoles. Nada, es como un puente nos dividía y algunas veces pasaba ahí por la calle 9 porque era salir a Patriotismo y a esta avenida grande paralela por unas 4 cuadras a Revolución, las dos avenidas principales que atraviesan la Ciudad de México. Y entonces, pero ahí lo vi, me presenté, le dije, maestro, pues yo he sido quien le ha hecho el opening, la apertura, y le agradecí porque hay artistas, por ejemplo, yo estuve programado para hacerle el opening a Gustavo Cerati, en paz descanse, 2 veces que vino a México, ahí al auditorio, y esas 2 veces sí nos pagaban, pero no tocábamos porque el artista, o sea, se pagaba el llamado, porque el artista no quería. Entonces te dicen, pues sí, trae tu recibo, pero no se te paga porque el principal no quiso. Y dije, bueno, pues ahí de lo que se perdieron. Entonces les digo, en uno de esos conciertos tuve la oportunidad de tocar y también cuando me retiré del concertismo, pues toqué, hice el arreglo especial para órgano de El Guapango de José Pablo Moncayo. Y bueno, pues el órgano del Auditorio Nacional es un órgano monumental de más de 200 registros, es un tamburini, es de marca italiana, parte del órgano que hubo en el Palacio de Bellas Artes, porque pues prácticamente no había dónde ponerlo, entonces estaba hasta el techo, estaba hasta la galería,
y parte de ello creo que insistió el famoso padre Cornejo en que se colocara un padre músico pues, por ahí de los años 20, 30, de mucha influencia, y también quien tuvo que ver en el rescate del órgano monumental del Auditorio Nacional, porque estuvo a punto de perderse ese órgano, porque cuando se modifica el Auditorio Nacional y se cambia el techo, pues resulta ser que les llueve y no prevén esa lluvia y el órgano queda completamente al descubierto, más los terceros pisos, el tercer piso de derecha a izquierda, y se moja todo lo que es el interior del órgano. Entonces un órgano no nada más tiene pieles muy delgadas, fuertes, tiene madera, tiene metales, tiene flautas de metal, flautas de madera, y se estuvo a punto de perder, y uno de los que quiso en el tiempo de Salinas, porque había sido su maestro, que quiso recuperar el órgano del Auditorio Nacional, fue precisamente el maestro Ramón Noble, el autor del Scherzino, de la tocatina, perdón, de esta pieza que está a la entrada, a la salida del programa, que toca magistralmente el maestro Vega Núñez, paz descanse también, Ramón Noble también, paz descanse. Y a mí me toca en un encuentro de organistas, no me acuerdo, lo vi, me presenté y le digo, a mí también me interesa, porque de alguna manera me he metido muy a fondo al estudio, y por eso, pidiendo asesoría a diferentes maestros organistas, uno de ellos a quien le agradezco y le mando saludos al maestro organista y pianista también, Daniel Huistano Salinas Silias, que es el organista de allá de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, que está enfrente de Perisur. A él le dije, maestro, ¿cómo ves? Tengo mucha información, Dios dispone de uno el día que de uno quiera, y creo que por muchas envidias, por muchas situaciones, yo ya no fui considerado para dar clases, ni para ser organista titular en alguna parroquia. Esa es otra problemática que en otro programa platicaremos. Y ahorita las parroquias andan buscando organistas, ni buenos ni malos, sino simplemente que le saquen el trabajo, aunque también ahí hay una falta de calidad también, y de formación litúrgica, y de preparación, y de conocimiento. Pero pues a los organistas que dependían de una iglesia, ahora con la pandemia, que cerraron las iglesias, pues dejaron de percibir, y muchos curas sí se pusieron al tanto y les mandaban a la semana una cierta cantidad, o se les depositaba, o X, Z razón, pero la mayoría los mandó con un pie por adelante y la mano atrás. Y ahora que ya estamos volviendo a una cierta normalidad, pues esas gentes con las que trabajaron, pues hubo mucho desertor, pero con justificación, mucho organista que se retira y no quiere volver, o se dedicó a otra cosa, y dijo al diablo con el órgano, porque pues por la falta de experiencia de los curas, a veces por el egoísmo, a veces porque la situación no daba para más. Pero bueno, entiéndase que, como siempre lo he dicho, el organista vive de su trabajo. Y también hay otro dicho que dice, el que al altar sirve, del altar come. Ahora, muchos organistas ya no quedan, porque los organistas populares que podías llegar a oír, o tecladistas, pues estaban en los bares de esta marca de los tres buitos, ¿no? De color rojo, no voy a decir el nombre, pero porque no recibo ni un quinto por parte de ellos. Yo hice 3 temporadas ahí en esos bares, estuve en 4 diferentes. Y entonces, pues ahora ponen el karaoke, o el organista está tocando, cantando, le dicen bájale, no soy muy fuerte, que no se oiga en el salón, porque tú estás en el bar, y estás tocando, estás trabajando, y en las pantallas está el partido de fútbol. Y si el partido está bueno, le dicen calla al organista, al que paga, al cliente, calla al organista, y súbele al partido. Entonces te dicen, pues cállate. Bueno, y aparte uno tiene que llevar el equipo, y el equipo se tiene que quedar ahí. Bueno, no vas a estar entrando y sacando con equipo. Te piden muy buen equipo, y para dar imagen, pues entre más aparatoso y ostentoso, mejor. Entonces,
Claro, el organista de bar en esos lugares, bueno, pues a veces gana o ganaba mejor que el cantinero y que el jefe de bar, pues, y que muy equiparable casi con el jefe de alimentos y bebidas, con el gerente de alimentos y bebidas. En esas tiendas hay dos, el gerente de tienda y el gerente de alimentos y bebidas. Y por eso, ya desde ahí, pues son odiados, ¿no? Entonces, yo les comparto esta parte de la experiencia y de lo que se está viviendo. Por eso solicité siempre el consejo de varias personas para poder, más bien para de alguna manera proceder en esto, que tengo muchísima información, tengo años investigando el órgano, la organografía, y que no se pueda conocer, que no se pueda transmitir a las nuevas generaciones de materiales, muchísimo material. Hay gente que no sabe, muchas veces llega y se sienta delante de un órgano Hammond y no sabe ni cómo prenderlo. Y además hay que tener cuidado cuando el órgano no ha tenido la conversión. En los años 70, los Hammond llegan a México por ahí de los años 50. Ya hablaré de la historia del Hammond. Pero bueno, antes de que se hiciera la conversión por el CUF, que era algo de la energía eléctrica, de las conversiones de los voltajes, esos órganos venían manejando, sí manejan un voltaje de corriente alterna, mejor dicho, porque usan un motor que genera el movimiento de las barras dentadas, que es lo que van a hacer los diferentes sonidos. Entonces no pueden recibir una descarga directa porque todavía son de bulbos. Entonces se usaban ciertos reguladores. El sonido es muy dulce, aunque me dicen ingenieros, y ese es el pleito que he tenido con muchos ingenieros que no son músicos, pero a lo mejor son muy buenos ingenieros y de sonido. Los de sonido no me dejarán mentir que el bulbo da un sonido, un color más dulce, no tan metálico como el transistor. Entonces, esa ya es cuestión de percepción y de oído. Ahora bien, cuando se hace la conversión, los Hammond antiguamente tenían el start, que era arrancar sobre más o menos 8 segundos, 10 segundos, contándolos así, y dejando el start arrancar el run, y dejar los dos puestos porque uno era el que generaba y el otro era el que arrancaba el sistema, eran dos motores, y con la conversión, y después ya retirabas y se regresaba el start, y nada más quedaba el run, eran dos apagadores. Había unos órganos Hammond Spinetta que de alguna manera, pues yo creo que en su diseño los pusieron tan bonitos en su frontis con teclado, el upper desplazado, pues eran de casa, ¿no? Pero también podían servir para el servicio litúrgico y para tocar algo decente, nada más traían una octava de pedal, y pedal corto, no largo y recto, y hay unos modelos que de alguna manera el encendido lo tienen abajo del teclado, del último teclado, del lower, abajito bajas la mano y sientes los dos apagadores, el mismo encendido. No los vas a ver como ves en los demás, que sobre la barra de registración a los lados están los vibratos y del otro lado está el encendido o viceversa. Bueno, pues viene la conversión y entonces ya nada más desconectan el start y echan a andar el run y queda directo. Bueno, hay órganos que todavía, por ejemplo en conventos, que los tienen desde hace años y las monjitas, algunas las cuidan muy bien, que no tienen la conversión, entonces, y a veces yo tuve que llevarles hasta el regulador, ¿no? Porque era un riesgo conectarlo directo a la luz, así de fácil. Una descarga te volaba un bulbo, te volaba infinidad de cosas. Los bulbos que vienen con las patas bañadas en plata, cuando empieza a haber sonido de bocina, así que empieza a tronar la bocina, de alguna manera es que ya es suciedad de pata de bulbo y se limpia con un tipo de alcohol. No es cualquier alcohol, es un alcohol especial y se tiene que hacer con el órgano apagado, bulbo por bulbo, tanto de bocina como de consola. Es muy complejo el sistema de Hammond y por eso y llevan aceite. Tienen dos copas, una con dos vertedores y una con un vertedor, que van a caer en la maquinaria de lo dentado. Entonces,
de las ruedas dentadas que generan los ciclos para poder generar el sonido, y muchos órganos, casi por lo regular se le da mantenimiento con un aceite especial de Hammond, 2 veces al año o una vez al año, dependiendo. Uno mete el dedo a la copa del aceite del Hammond. Bueno, obviamente a veces va a haber suciedad, pero ¿qué creen? El aceite Hammond es especial. Ya les enseñaré un aceite original. Todavía lo venden en Chicago, que es el origen donde está la Hammond, y entonces le metían aceite 3 en 1, o le metían el de aceite Singer, el de las máquinas de coser. Y no, el aceite Hammond es un aceite especial para las ruedas dentadas, para los motores, y también hay otros que le llaman que la chumacera, o sea, en el motor pequeñito tiene su entrada, su pequeño depósito para poderle ahí echar un embudito pequeño de bronce para poderle echar ahí las gotitas del aceite Hammond. Un aceite Hammond hoy en día original andará ya en México, yo calculo sobre 2,000 pesos la botellita, más o menos. Y entonces le ponían, y aún así siguen trabajando poniéndole aceites. Les digo, el 3 en 1, el Singer, que a veces afloja todo, o sea, muy mal, o sea, los criterios, la falta, eso pretende este programa, que el Nobel organista, o que el organista que si no sabía y de aquí está comiendo, pues sepa conservar el instrumento que le da de comer, y conozca cómo se funciona, y conozca cómo, hay mucha gente que se llama técnico, y no porque sepas electrónica quiere decir que sepas cómo funcionan los Hammond. Y nada más están a la casa de cuando cambian al cura, que ahora los cambian cada 3 años, y ya ni son señores curas ni párrocos, ya son administradores parroquiales, y en cuanto saben que hay un movimiento de cura, llegan y les dice que precisamente ellos son los técnicos y que les dan el mantenimiento al órgano, y le cobran entre 1,000, 2,000, 3,000 pesos al padre, porque dicen que el órgano estuvo muy mal, y el padre, si les llega a preguntar si conoce, si es de la vieja escuela, disculpen ustedes, les va a preguntar que si le pusieron aceite, les va a decir que sí, claro, cómo no, y como acuérdense que orden dada no supervisada se la lleva a la fregada. Bueno, pues de alguna manera no es los trabajos de estas personas, mientras suene el instrumento, no lo revisan. Ahí me tocó ver precisamente un técnico que trabajaba en comunicaciones y transportes, y llegó y le echó un chorizazo al padre, y yo terminé soldando la terminal Canon del micrófono porque el señor no iba, porque el padre no le pagaba, porque le dijo termíname el trabajo, ya te di la mitad, pues ahora termina el órgano, y del órgano le dijo que no sé qué cosa, que el cura no nos preguntó, lo convenció y le quitó bulbos y sustituyó los bulbos por transistores y por capacitores, que cambió la calidad del sonido. Y una vez es una experiencia que les cuento, ¿no? A lo mejor así, eso a mí que me importa, pero bueno, a los que sí les importa, siempre Hammond traía un morralito con muchos tornillos, y tornillos especiales, porque ahí era donde de las barras tonales llegaba por la parte de atrás, o sea, cuando abres el órgano, llegaba precisamente en la terminal el alambrito, y ahí con el tornillo te decía qué nota era. Tú podías cambiar ciertamente o alterar física y mecánicamente en ese aspecto el órgano Hammond. Bueno, pues de buenas a primeras este tipo, yo lo estaba viendo de lejos, lo ve que son tornillitos pues muy chistosos, y en una vez se los guarda en la chamarra, y yo enfrente viendo, entonces le dije al ingeniero responsable, al ratero porque a las gentes y a las cosas hay que decirles por su nombre, y le dije, oiga, el tipo que trajo, no, el ingeniero, bueno, para mí este tipo es un ratero. ¿Por qué? Porque ella se acaba de guardar la bolsa de tornillos originales que todo órgano debe de traer, porque es para precisamente cambiar ciertas registraciones o las terminales de las notas según la barra tonal. Quién sabe qué le dijo, y agarró y lo aventó y lo dejó ahí, cuando vienen hasta amarraditos. El órgano Hammond su maquinaria es como de reloj, pero necesita esa lubricación. Entonces a mí luego me llaman
a darle el servicio, a limpiar los bulbos, a dar todo el mantenimiento. Luego por ahí dicen que ya no hay bulbos. Claro que hay bulbos, o sea, son estas gentes, estos ingenieros, y luego algunos hasta familiares de organista que ahí les van pasando el tip, y nada más, o trabajaron en Hammond cuando Hammond estuvo en México con el señor Mercadante, ya en paz descanse, y bueno, entonces en el trabajo de uno va aprendiendo, y uno, el organista, tiene que, así como en la aviación, cuando se cala un avión va el piloto y va el mecánico, y si se cae el avión se matan los dos. Pues acá en este aspecto debe de estar el organista con el técnico, viendo que no se robe nada, y claro, como hay unos muy honestos también, y haciendo las pruebas que corresponden para que todo suene, para que todo quede. Por eso es un mantenimiento preventivo y correctivo menor o mayor cuando ya el órgano empieza a enmudecer, cuando el órgano empieza a fallar. Pero en fin, ya con justa calma hablaremos de lo que es el órgano Hammond. Pero quiero mostrarles, miren esta chulada, este bebé, es un órgano, es un tubo real con, vamos a decirlo así, tiene un 50% de la aleación de plomo y de estaño, por eso no brilla tanto, pero tiene un acabado especial que se le dio como grafitado, como rayado, pero este es está tomado, las medidas están tomadas de una flauta del órgano del Auditorio Nacional. Ahorita no sabría decirles qué nota es, no recuerdo si es un La, ya ustedes me dirán, pero miren, aquí está su gota de la carita, la boca, el pie del tubo. Para saber medir un tubo se mide de la boca hacia arriba, no de la base hacia arriba, porque realmente donde va a salir, donde está el alma, cuando se abre esta boca se le llama luz, y adentro tiene precisamente soldado por la parte de atrás, dejando una pequeña abertura en la parte de la boca, labio superior, labio inferior, o sea, es una boca, y luego muchas veces aquí en la gota le pintan una carita. Si ustedes van a la Catedral de México, de los tubos del siglo XVIII, que todavía conserva el órgano mexicano, que está viendo la catedral de frente, el que está del lado del Evangelio, del lado del lado izquierdo, viendo a la catedral, es el órgano mexicano, o el que tiene las trompetas horizontales, las chamad más cortas, el español es el que las tiene más largas. Bueno, el del órgano del lado izquierdo, viendo la catedral de frente, ese es el órgano mexicano, el otro es el órgano español. Bueno, pues todavía se encuentran, si uno se fija en el segundo piso del órgano, porque sí se habla por pisos, tiene cuatro tubos todavía con cara original, de los del siglo XVIII. Recuerden que los órganos de catedral, todo el coro y parte del altar donde estaba el Señor del Veneno, o está ahora el Señor del Veneno, pues se quema en 1967 a causa de, bueno, eso dicen, a causa de un cortocircuito, y bueno, donde ensayaban, no sé, los niños del coro, esa parte que era un anexo donde eran las oficinas, son las oficinas de Catedral de México, ahí estuvo el museo de la catedral, que ahora ya no está, y ahí había pedazos como cayeron derretidos, las plastas de plomo y estaño, como cayeron derretidas de tan fuerte que estuvo el incendio de 1967. Hace unos años vino Gerard Grenzin, un organero español, creo que está en Salamanca, muy buen organero, y él fue el que restauró, porque en 76 se hace una restauración inicial y los tubos van a Flentrop, se los llevan para allá, pero bueno, allí el gobierno tuvo que ver con muchas cosas, y también el cabildo de la catedral, y eran otros tiempos. Hoy en día los dos órganos están funcionales, el español, el mexicano, y de alguna manera, porque ha estado ahí gente como Chantres, el chantre es el director de música de algún lugar cuando es ordenado, o sea, cuando es sacerdote se le llama chantre,
Cuando es sochantre, es alguien encargado de la música religiosa en algún lugar, en alguna iglesia, basílica, catedral, parroquia, basílica menor, como le quieran llamar. Pero resulta ser, que cumple con el ministerio, pero el Ministerio de Música, pero no es una persona ordenada. Entonces yo he tenido ese nombramiento desde custus organis, de custodio de órgano, hasta sochantre, porque no soy sacerdote, pero de alguna manera todo esto los nobles organistas pues creo que desconocen. Bueno, pues les decía de este tubito, porque nada más porque no tengo tiempo y no me dedico a esto, le pudiera yo pintar la carita, porque aquí está la boca, pero en la organografía se ve, y hay tratados de organografía como el Merklin, el Don B2, que es Don B2 fue un monje francés que hizo uno de los manuales más completos de organería, mejor dicho, de la construcción del arte, de la construcción de los órganos. Pero Merklin de alguna manera ya usaba este tipo de terminados, ya usaba, habla del barniz que debe de llevar especial la tubería del principal o la tubería de fachada, que por lo regular es del registro principal. Este puede ser un tubito ya interno, no de fachada, sino de registro del principal, y escuchen qué hermosura, cómo suena. Estamos diciendo que es una nota aguda, y bueno, de un órgano original, de un tubo original del órgano del auditorio, se hizo esta réplica, y como tal, pues es un tubo que tiene alma, que es esto que se ve aquí, no se alcanza a ver, así ahí está, esta soldadura es la que está deteniendo el alma o el ánima. Entonces yo pues creo que acuñé este dicho que dice: si tiene alma canta, si no tiene alma no canta. ¿Por qué? Porque luego de estos también se hicieron plumas y se vendían, y bueno, yo colaboré con el organero que hacía esto, que al final, bueno, pues quería todo. Ya después les enseñaré unos trofeos que se hicieron para el Auditorio Nacional, y bueno, pues yo había propuesto para los que tocaban muy seguido, pues se les diera un reconocimiento menor, con su basecita, y que tocara, uno le soplara por abajo y tocara. Y hay otro tubo más grande, que ya se los mostraré en otro programa, igual con su base, y yo hice la propuesta, les gustó mucho ahí en el auditorio, pero todo quedó en propuesta de un trofeo de tubo de órgano, y bueno, con mucho cariño, con mucho respeto conservo estos. Ya en otra ocasión les enseñaré el tubo del órgano del Generalito, del Salón del Generalito, que está allí en San Ildefonso, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues cuando se crea la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, allí en ese salón precisamente se lleva a cabo la creación con don Porfirio Díaz, con Justo Sierra, y en ese salón es muy interesante hacer la investigación, hasta de grado académico pudiera hacer una tesis sobre el órgano del Salón El Generalito. Bueno, pues yo tuve la dicha, el gusto de conocer a don Rafael Latapí, a Eugenio Latapí. Su papá era don Rafael, era el organero que hizo el órgano de la Santa Veracruz, ahí donde dicen que en cualquier parte de la iglesia de la nave están enterrados los restos de Tolsá, este gran arquitecto español que termina la Catedral de México y hace el Caballito y hace de Manuel Tolsá. Bueno, pues don Rafael pues era organero y hace ese órgano de la Santa Veracruz, que se está cayendo esa iglesia por más que le quieran hacer. Bueno, y don Eugenio Latapí, su hijo, pues le toca ser su asistente, le toca especializarse también en este arte tan hermoso que es la organería. Y alguna vez que lo fui a visitar a su casa ahí en la calle de Arenal, ahí muy cerca de donde venden los libros, allí por Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, la calle se llama Arenal. Ahí estaba solito el maestro, y esa tarde
pues me enseñó varias de sus herramientas. Yo les digo, estudiando, me metí muy duro para hacer mi tesis y realizar este libro del órgano pasado, presente y futuro, este manual, que ya se los mostré el programa anterior. Y resulta ser que veo una serie de tubos afuera de madera, unos bordones de madera, pero tenían como un primer, como el primer que le ponen a los carros para pintarlos, un color café, como es el primer. Y yo le dije, don Eugenio, ¿de dónde son estos tubos? Y empezó a chispear, y le digo, ¿se van a mojar? Y dice, pues es que no tengo dónde ponerlos, pues que se mojen. Y dije, no, pues son tubos. Y le digo, ¿de dónde son? Y dice, no le dice a nadie. Y lo no. Y dice, pues a mi papá le tocó retirar el órgano del salón del Generalito. Dice, y esos tubos que ves ahí son parte del salón, del órgano del salón del Generalito. Si quieres uno, escoge el que quieras. Y lo don Eugenio, ¿en serio me lo regala? Me dijo, sí. Y yo dije, pues se van a mojar, se están deshaciendo, se van a echar a perder, aunque es madera muy buena cerrada. Imagínense, del siglo XIX o principios del XX. Y tomé uno que ya en otro momento les mostraré, mucho más grande, pero es de madera, que hasta le mandé a hacer su estuche, en un estuche de madera también, porque bueno, realmente hay que tener amor por el instrumento, por eso que nos da de comer. Bueno, y sin agrandar más esto que me apasiona, como ustedes podrán darse cuenta, pero espero que estos consejos o estas pláticas, estos programas les sirvan a la gente que se está formando o a los que ya están en servicio, pues para que luego no les piquen los ojos, por decirlo así, en otra palabra. Voy a dar precisamente el papel de Bizancio. La historia está muy resumida, pero para no hacer más complicado el tiempo, la investigación de organografía o de la historia del órgano de mi tesis está mucho más amplia, pero bueno, esta también está bastante buena, ya todo ha sido revisado, y dice así el papel del órgano en Bizancio. El próspero y floreciente imperio bizantino, tras la fundación de la segunda Roma, que fue Constantinopla, en el año 330 de nuestra era, promovió el cristianismo como religión oficial y mantuvo el órgano como instrumento vivo. Sí, porque Constantino, que es el que instituye o acepta en el Imperio Romano, se hace monoteísta, o sea, va a creer ya nada más en Dios, en Cristo, o sea, la Trinidad, y ya no politeísta, que Júpiter y Saturno y todos los dioses romanos. Bueno, pues él, después del octavo concilio de Constantinopla, se divide la iglesia, la oriental y la occidental. La occidental es la de nosotros, la oriental es la de los ortodoxos. Y precisamente es cuando se crea Santa Sofía, que quiere decir Santa Sabiduría, sabiduría quiere decir Sofía. Y bueno, precisamente en el 325 después de Cristo es cuando se realiza el primer concilio, y es en Nicea. Vienen otros concilios, 8 en Constantinopla, y ahí es donde viene el cisma, viene la separación, y precisamente dice, el califa de Bagdad, que también tenía, y eso viene en mi tesis, que también tenía 2 hidráulos. Uno de ellos le regala a Constantino, le regala esos 2 hidráulos a Constantino. Uno lo deja a Constantino en la basílica que va a ser, o en la iglesita primitiva que va a ser dedicada, donde se encuentran los restos de San Pedro, ahí en la colina vaticana, porque el Vaticano era una colina y ahí había un circo romano, por eso hay mucho mártir, y hay abajo en el Vaticano, aparte de las criptas papales, más abajo están las tumbas de la necrópolis que hubo ahí. Bueno, entonces Constantino deja un hidráulos ahí, un órgano que le regala el califa de Bagdad en un pacto, una cosa así, y se acepta la religión cristiana, y el otro se lo va a llevar a su palacio. En sí, Constantino, él personalmente carga 12 bultos de arena de una distancia grande y lo sube a la colina vaticana para iniciar la pequeña iglesita que va a contener los restos, las reliquias del primer papa y apóstol, uno de los apóstoles
al cual Cristo en vida le encomienda a la iglesia. Por eso cuando San Pedro quiere huir de Roma, que hay persecución, en el camino, en la Vía Apia es el camino más antiguo de Roma, las piedras se ven, les dan ganas a uno de darle un beso a la piedra, porque cuánto no ha pasado por ahí, legiones romanas, los alemanes, infinidad de gentes, papas, huida, persecución, todo. Entonces, él huye, hay niebla, y en eso ve a alguien que viene caminando, y está en las escrituras, no lo estoy inventando yo, y viene, y San Pedro se saca de onda porque ve que es Jesús, que se regresa, que va camino a Roma, y él ya va de salida, y es el famoso Quo vadis Domine, que quiere decir, ¿a dónde va, Señor? Y Cristo le contesta, voy a Roma a que me vuelvan a crucificar. Entonces cuando reacciona San Pedro, lo quiere agarrar, y se difumina Cristo, se desaparece. Era de noche y había niebla. San Pedro entiende cómo debe de morir y lo que debe de defender, y se regresa a Roma. Y por eso cuando San Pedro muere crucificado, dice, no soy digno de morir como mi maestro, así que a mí me crucifican con la cabeza hacia los pies, o sea, boca abajo. Que después esa cruz invertida se va a utilizar como el anticristo y todo aquello, pero en Roma, cuando se ve esa cruz, cuando en el Vaticano ves esa cruz invertida, no es el anticristo, no, es como pidió pusieran la cruz San Pedro. Entonces, qué interesante todo esto. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con Constantino, y como les digo, hacia el año 330, después del concilio de Nicea, que fue en 325, estaba el Papa Silvestre I, el hereje en ese entonces era Arrio, era de nombre Arrio, y se trata la herejía de la virginidad precisamente de la Virgen, y de que Cristo no era Dios, una cosa así, una herejía muy fuerte. Bueno, y entonces en el 330 de nuestra era promovió Constantino el cristianismo. Sabemos que Santa Elena, su mamá, es la que se encarga de rescatar de los santos lugares las santas reliquias, y bueno, se acepta como religión oficial, y mantuvo el órgano como instrumento vivo, dándolo a conocer, entre otros, a los países árabes. En el año 757, Constantino V, para ganarle el favor a Pipino el Breve, rey de los francos, envió una embajada con regalos, entre los cuales se hallaba un órgano que fue la admiración de la corte francesa e inicio de su reintroducción en Europa, porque acuérdense que el órgano, antes de ser sacralizado por Constantino, el órgano se tocaba era profano, era un instrumento profano. Recuerden, en el primer programa les comenté que Nerón, cuando quema Roma, hace sonar su hidráulus, ya hecho por Herón de Alejandría, ya usa vapor en su locura. Y bueno, la introducción del órgano y la liturgia, la iglesia cristiana dudó inicialmente si debía o no admitir el sonido del órgano en su liturgia, puesto que solo el canto era tolerado en los oficios. Poco a poco se vio que el órgano ayudaba a los cánticos, o incluso lo sustituía eficazmente, a la par que solemnizaba los actos religiosos. En 1287, siglo XIII, durante el concilio de Milán, la Iglesia aceptó oficialmente algo que, de hecho, venía sucediendo desde hacía algunos siglos, asociándose así de manera permanente el órgano con la religión cristiana, perdurando en la actualidad su uso. Y sí, efectivamente, el anterior al canto gregoriano era el canto ambrosiano, y luego también había el canto galicano y el canto mozárabe, que bueno, son los antecedentes del canto gregoriano, y se cantaba más el gregoriano, que también tiene su ciencia y también ha caído desgraciadamente en muchos seminarios en México. No hay esta formación. Yo, cuando fui catedrático de la Universidad Intercontinental en el Seminario Misioneros de Guadalupe, que a ellos les pertenece,
allá en Tlalpan, hacia el sur de la ciudad, para salir a Cuernavaca. Bueno, pues yo daba el seminario a los seminaristas, a los que ya eran diáconos, ya eran de 7º grado. Di el seminario La música y el arte en la liturgia. Y entonces a estas personas yo les enseñé a cantar, les enseñé a leer el canto gregoriano, la nota cuadrada, los melismas, cómo se hacen, desde los neumas, el origen del gregoriano. Ya no hay mucho gregorianista en México, y luego desgraciadamente creen que todo es por caridad o te lo quieren pagar con estampitas. No, yo ni soy cura ni nada y tengo familia, y bueno, si estudiaste esto, pues que de esto vivas. Antes la iglesia sí empleaba a las personas que nos especializábamos en música sagrada. Ahora hay muchas cosas que se acabaron, y por ejemplo una de ellas, que el cardenal Miranda, el Instituto de Música, Liturgia y Arte, terminó pues gracias a Norberto Rivera, el cardenal arzobispo emérito de México, al que querían matar ahí en su casa, en la casa de Camelia, que fue parte de la Escuela de Música Sagrada un tiempo, porque ahí fue la casa de don Miguel Darío Miranda, y ahora creo que pues ya se la quedó él, ya ni a la curia pertenece. Entonces, y fíjense lo que son las cosas. Él, como arzobispo primado, firma mi diploma de licenciatura en musicología. Ahí tengo la firma de ese señor ahí. Pero bueno, y lo conozco y me conoce, y cuando me ve desvía la mirada. Pero bueno, en fin, pobre gente, Dios lo perdone, porque yo no. En fin, entonces continuamos con la evolución del órgano. Durante la Edad Media, en los albores del Renacimiento, el órgano evolucionó de manera notable, introduciéndose, entre otras novedades, el pedalero, o sea, el pedal que se toca con los pies, o pedalera, como le quieran llamar, cuya invención se atribuye a Bernardo el Alemán a fines del siglo XV. Esa puede ser una pregunta de examen de organografía. Fue también en esta etapa cuando se creó la caja del órgano, sucesora de la simple cubierta de tela del siglo XI, porque en otro programa les voy a enseñar cómo eran los órganos, una miniatura que tengo que pinté, precisamente está hecha en bronce, y yo le di color. Pues el órgano, como en muchos, pues nada más lo tapas y ya. No, aquí ya empieza a haber la protección de los tubos, porque se los robaban y a la fecha se los sigue robando. He visto tubos hasta de llavero, o sea, de gente que nomás no. He visto cómo han roto los conductores de viento que van al secreto, a la base del tubo, o del somier, donde está la pandereta, o sea, todo el panderillo donde se ponen los tubos, sucesivamente de mayor a menor o de menor a mayor, y para mover tantito resistol 5000, pues trozaron el tubito de plomo y eso lo usaron de abatelenguas. Así de barbarie, de cosas que he visto, de destrucción en órganos mexicanos. No les digo dónde vi eso, pero desgraciadamente a la fecha todavía ese órgano histórico no funciona y está en un lugar importantísimo. Bueno, en fin. Entonces se realiza hacia el siglo XV, perdón, la etapa cuando se crea la caja del órgano, sucesora de la cubierta de tela simple del siglo XI. En el siglo XV se hace la caja, que sucede a la tela que cubría del siglo XI, que más allá de una simple función protectora de los tubos, terminó cumpliendo con una función decorativa por sus tallas y pinturas, añadiendo atractivo, belleza y majestuosidad a muchos templos. Y sí, hay una tesis de grado que se publicó de la hermana del maestro organista José Suárez, que su hermana, no recuerdo ahorita el nombre, no tengo aquí el libro, pero sí lo obtuve, sí hicieron muy poquitos ejemplares, que se llama así, efectivamente, es un estudio, una investigación sobre las cajas del órgano. Y es algo muy interesante. Y bueno, ya también les había comentado que el maestro Jean Guillou, el organista francés muy famoso, que precisamente el cuadro que tengo aquí atrás, que no se alcanza a ver por tanto tubo, pero este es el órgano francés hecho por Cavaillé-Coll de San Eustaquio, donde fue más de 50 años organista el maestro Jean Guillou.
Y este cuadro que tengo aquí atrás es el órgano que está en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma, Italia. Es un órgano italiano de 5 teclados. El de Yang Yu es de 3, este es de 5 teclados, más moderno. Este es barroco, este es romántico, de marca Mascioni de esa marca italiana. Bueno, pues son los cuadros que tengo muchísimo más, pero me falta pared. Y bueno, ya me prolongué. En la tercera entrega de estos programas, con mucho gusto les entregaré la tercera parte de la historia del órgano. Pues amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios que luego salieron, y bueno, las personas que me han solicitado material y los que quieran material de lo que estoy hablando, por favor, mándenme un correo aquí al correo de capitancri@yahoo.com.mx. Ahí está el correo del enlace. Gracias por su atención. Su amigo Ricardo Trillán se despide, esperando vernos y saludarnos en otro programa. Hasta la próxima.